mañana he puesto por nombre elegido. Qué difícil es en la vida elegir. Es difícil. Pero sobre todo es muy difícil elegir cuando vamos a las... No me va el mando. Ahora, a las rebajas. ¿Quién de vosotros ha ido ya a las rebajas? A ver esas manos. Para ir a las rebajas tenemos que hacerlo de manera muy inteligente. Lo primero que tenemos que hacer es, tiempo antes, estudiar lo que queremos comprar. Lo segundo es si lo vamos a encontrar. Lo tercero es qué presupuesto tenemos. Porque a veces te quieres gastar 50 euros y te gastas 500. El que puede. Por lo tanto, vemos que el tema de las rebajas es un tema que a todos nos afecta, todos las esperamos con mucha ilusión y todos vamos allí a comprar. Tengo una experiencia del otro día comprando en rebajas, quería coger una camiseta de una marca y justo cuando la voy a coger, otra persona también la agarró. Y había un pequeño conflicto, ¿quién se iba a llevar esa camiseta? Por lo tanto, las rebajas puede ser también un conflicto. Pero lo más importante para las rebajas, ¿qué es? Tener dinero. El que no tiene dinero, ¿qué más da que esté rebajado o que no esté rebajado porque no lo podemos comprar? Y quiero compartir una película. ¿No pasa el mando? Ahora, una película que he visto esta semana atrás que se llama El Test. ¿Cuántos habéis visto esta película? Es una película española, se estrenó en septiembre y ahora está en una plataforma española. No digo la marca. La puedes ver en esa película. Esta película está basada en un experimento social que hace como 8 años se hizo, que es el test de la golosina. Cogían a un niño, lo ponían en una sala con una golosina delante y el mayor le decía, mira, si no te comes la golosina, cuando vuelva te doy 2. Y entonces dejaba al niño y se iba y unos niños cogían la golosina, otros la chupaban, otros se la comían, pero algunos sabían esperar. Y esta película da un paso más. ¿Cuál es la golosina de los adultos y los mayores? El dinero, ¿no? El dinero. Así que la película va sobre una psicóloga que escribe un libro y ella explica que hay 2 tipos de personas. Aquellos que escogerían 100.000 euros ahora o 1 millón dentro de 10 años. Yo os hago esta pregunta. Solo se puede votar una vez. ¿Cuántos de vosotros elegiríais 100.000 euros ahora mismo? Esas manos, a ver. 100.000 euros ahora mismo, ¿eh? No se puede votar 2 veces. Vale. ¿Cuántos de vosotros elegiríais 1 millón de euros dentro de 10 años? Bien, ¿eh? Muy bien. Pues luego vamos a información, hablamos con Juanjo. Esto depende mucho de la madurez. Por ejemplo, un joven, pues que a lo mejor no tiene mucho gasto, dice, prefiero dentro de 10 años tener 1 millón y comprarme el piso. Ahora estoy estudiando. Pero una persona que tiene a lo mejor ya 60 años, pues yo no, 10 años, a saber cómo estaré de aquí a 10 años, ¿no? Yo quiero ahora el dinero. Es decir, depende mucho, elegir depende mucho de quedarse con o descartar a. Si me quedo con 100.000 euros, descarto 1 millón dentro de 10 años. Pero si descarto 1 millón, gano 100.000 euros ahora. Depende muchísimo de eso. De elegir es fruto de un proceso de madurez. ¿Es fácil saber elegir? ¿Es fácil saber lo correcto y saber lo que es incorrecto? ¿Quién es mejor? ¿El que elige 100.000 euros ahora? Parezco la chica de la película. ¿El que elige 100.000 euros ahora o el que elige 1 millón dentro de 10 años? Son 10 veces más dentro de 10 años. Tu vida puede cambiar ahora o puede cambiar más tarde. Y esta mañana quiero compartir la historia de Joseph. Joseph, conocido Joseph de Nazaret, el padre de Jesús, padre terrenal de Jesús. Cuenta la tradición rabínica que José era artesano. Se dedicaba a la madera, se dedicaba a construir casas y cuenta la tradición rabínica que él estuvo casado, tuvo 6 hijos varones, las mujeres no los menciona, y que todo era feliz en su familia. Trabajaba para hacer un hogar, trabajaba para hacer feliz a su familia,
Todo iba bien hasta que un día llega la tragedia a su hogar. Su esposa fallece y José se queda viudo. Vive la experiencia de la soledad, de no poder comprender por qué pasan las cosas. Vive el dolor de algo que no tiene comprensión ninguna. Vive esa desesperanza. Pero él nunca se apartó de Dios. Y pasado el tiempo, cuenta la tradición rabínica, él fue a hacer una obra, una casa, una obra de carpintería, y empezó a montar los muebles. Esos muebles no son como los muebles de Ikea, montafáciles, que montas el mueble y 2 semanas más tarde terminas y te sobran 5 tornillos. No sé qué tipo de muebles hizo José, pero él estaba un poquito distraído, porque se fijó en una chica en la casa que estaba sirviendo, una jovencita. Su mirada se fijó en él, pero él pensó, no la voy a mirar, porque si la miro me dirá, ¿qué miras, bobo? Entonces, mejor no la miro. Pero ¿sabéis una cosa? Marian, en hebreo, Marian, cruzó su mirada con Joseph. José no era el hombre más guapo, ni más joven, ni más atractivo, ni más rico. Era autónomo, y como en España pues no son ricos. Pero es un hombre que buscaba a Dios por encima de todas las cosas. Había sabido lo que es perder su pareja, pero había confiado y permanecido en Dios. Había sabido esperar hasta el día de encontrar su media naranja. Sí, yo también la he encontrado. Aquí está, la estaba buscando. Y la he encontrado por fin. Aquí está, estaba en la lavadora, perdida. No sé si os pasa a vosotros que laváis la ropa y se pierden los calcetines. A veces aparece. Pero José apareció. Y José se preguntaba, ¿cómo es posible que María, cómo es posible que esta niña se fije en mí? Ella es un Ferrari y yo soy un Twingo. Ella es un Rolex y yo soy un Casio. Ella es Messi y yo soy Mbappé. ¿Cómo es posible? Jugamos en ligas diferentes. María está en la Champions y yo estoy en la Europa League. ¿Cómo es posible que María se fije en mí? Porque María vio en José un hombre que amaba a Dios por encima de todas las cosas. Y sabía que si amaba a Dios por encima de todas las cosas, José nunca la iba a fallar. Vamos al texto bíblico. Se encuentra la historia bíblica, esta ha sido la parte rabínica, así tenemos el texto bíblico, muy conocido porque hemos vivido las fechas navideñas, y en Mateo 1, 18 al 25 nos narra la historia de José, la historia de un hombre que supo elegir. Porque llega un momento en la vida cuando parecía que todo es hermoso, cuando por fin se compromete con María, cuando se atreve a hacer un café con propósito con ella acepta. A veces el café es con propósito, no siempre. ¿No? Si invito a un café a alguien, no piense que no hay propósito. Es que... Pero José sí tuvo propósito y le fue bien. Cuando todo era hermoso, va a suceder algo que va a cambiar la vida de José. Algo por lo que él no está preparado para pasar. Vamos al texto bíblico. Dice así, en Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesús fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Sucede algo que rompe el plan de José. Pero ese algo, ¿quién lo provoca? El Espíritu Santo. Y ese es el primer punto que yo quiero compartir esta mañana. Dios siempre está obrando en nuestro alrededor. Este año que comenzamos, tenemos que aprender a observar dónde está obrando Dios. Dios siempre está obrando. Aunque pasen cosas que no nos gustan, porque lo que viene a continuación a José no le gusta. Pero es la obra de Dios, porque Dios tiene algo mucho más grande que lo que José pensaba que iba a tener. Más que un Ferrari y un Rolex. Sigue el texto bíblico. Mateo 1, 19.
Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. José piensa, wow, yo ya he visto morir a mi primera esposa. Yo ya sé lo que es la soledad. Yo ya sé lo que es la enfermedad. Yo ya sé lo que es el dolor. Yo ya sé lo que es no tener libertad. Yo ya sé lo que es eso. ¿Cómo voy a permitir que me vuelva a suceder? Una vez, vale. Pero ¿cómo voy a ver a morir a María? Porque la ley dice que la mujer que se quedaba embarazada fuera del matrimonio tenía que ser muerta por apedreamiento. Entonces él decide, voy a hacer un piqué. Me voy. La abandono. La dejo sola. Yo quedo como el malo de la película. María hará canciones seguramente que triunfarán mucho en Spotify. Pero prefiero marcharme y quedar como un sinvergüenza que permitir que maten a María. Yo asumo la culpa. Y María quedará como víctima, la pobrecita abandonada, que no la quisieron y que la dejaron a un lado. Ese es el plan de José. Es el plan que muchos de nosotros tenemos en la vida. El plan cuando nosotros queremos ayudar a Dios. Pero sigue el versículo. Pero cuando él estaba considerando hacer este plan, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David. José, firme. No temas. La mejor conversación nunca puede empezar con no temas. Si tú vas al médico y después de 2 horas te sale el doctor con cara blanca, con cara de chupar un limón, te dice, no temas, ¿tú qué haces? No temas. No es la mejor forma de empezar una conversación. Y el ángel dice, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra de ¿quién? No temas, porque este es el propósito del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué pasa, queridos colegas y amigos? Muchas veces nuestro propósito y el propósito del Espíritu Santo son diferentes. Y aquí está diciendo, no temas de conocer cuál es el propósito del Espíritu Santo para tu vida. Debemos procurar ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde nuestra propia distorsionada y perspectiva humana. Nosotros vemos de forma limitada, pero Dios ve todo el conjunto de su propósito. Tenemos que aprender a ver las cosas como Dios las ve. Debemos de enfocar nuestra vida en los propósitos de Dios y no en nuestros propios planes. El plan de José era muy honesto. Yo asumo la culpa, María queda libre y todos felices. Yo empiezo de nuevo, me voy lejos, nadie me conoce, no pasa nada. Pero así no debe ser enfocado este año. Debemos enfocar nuestra vida en los propósitos de Dios y no en nuestros propios planes. Segundo punto, tenemos que aprender a observar dónde está obrando Dios y unirnos a Él. Cuando Dios te muestra dónde está obrando, te está invitando. Tuve un sueño, Dios te está hablando, te está invitando. Leí un texto bíblico que me dijo algo especial, Dios te está hablando. Que nadie limite cuando Dios te esté hablando. Y no pierdas tiempo. El tiempo de aceptar el camino de Dios es ahora, cuando Dios está hablando. El Espíritu Santo está desarrollando nuestro carácter para que encaje en la tarea que Dios quiere asignarnos. No necesitamos hacer un supercurso, un mega discipulado, está muy bien, pero ¿quién da la capacidad? El Espíritu Santo que te llama te dirá también cómo debemos hacer las cosas, cuál es el plan para este año, para la iglesia. Necesitamos ser perseverantes y permitirle a Dios tomarse todo el tiempo que sea necesario para moldearnos conforme a sus propósitos. Estamos en una sociedad express. Todo lo queremos rápido, aquí y ahora. Queremos 100.000 euros ahora. Y esos 100.000 euros ahora se gastan. Tú dámelos, verás que rápido lo gasto. Y no sabemos esperar 10 años por 1 millón.
Ese es el problema. Tenemos que permitir que Dios trabaje según su tiempo, y el tiempo de Dios es un tiempo diferente al nuestro. A veces Dios te dice, espera, aprende y observa lo que voy a hacer, porque vas a flipar. Sigue el texto bíblico, Mateo 1:21. Dice el texto, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios llamó y eligió a María y a José. Dios elige a las personas para ser parte y ser propósito de su salvación. Ellos fueron el canal por el que el Salvador llegó. Y hoy todos nosotros estamos aquí, libres de pecado, gracias a que aquellos elegidos escucharon la voz de Dios. Tercer punto, comprender lo que Dios está obrando es más importante que decirle lo que queremos hacer por Él. ¿Cuántas veces, cuántas oraciones le contamos a Dios, Señor, yo quiero esto? ¿Qué propósito quiero para este año? Son muy honestos. Pero la pregunta sería, Señor, ¿qué quieres tú para mí este año? Señor, ¿qué quieres tú para C29 este año? Señor, háblanos, muéstranos cuál es tu propósito y dónde estás obrando. Mateo 1:22, todo eso sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta. Si vamos al texto de Isaías, todo muy conocido. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios en nosotros. Y cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Este punto es muy importante. Dice que José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. José podía hacer su plan, podía salir corriendo a los brazos de Clara. No. Pobrecita. Se ha hecho famosa. Podía salir corriendo y asumir la culpa, pero supo una cosa, obedecer el plan de ¿quién? Y muchas veces no es fácil obedecer el plan de Dios, porque quedarse con María significaba que la gente le señalara como aquel que embarazó a su novia sin estar casado. Era asumir una responsabilidad muy grande la de José, pero confiaba y obedecía ¿a quién? A Dios. Cuarto punto, llegamos a conocer a Dios cuando le obedecemos y entonces comienza a realizar su obra a través de nosotros. ¿Queremos que este año Dios obre en nosotros? ¿Queremos tener una relación más íntima con Dios? Yo no sé si alguna vez te ha pasado decir, sí, lidero, sí, vengo a la iglesia, sí, sonrío, pero siento a Dios muy lejos de mi vida. Yo he pasado por esto. Y entonces hay que parar, pausa. Necesito tiempo con Dios. Y el problema es cuando conocemos lo que Dios dice y no obedezco, porque es más cómodo no obedecer. No es fácil obedecer a Dios, pero solamente cuando obedecemos a Dios comenzaremos a realizar la obra de Dios a través de nosotros y la iglesia. Avanzamos en el tiempo, el texto bíblico. Vamos a 1 Corintios 6:19. Y aquí el apóstol Pablo va a decir algo muy interesante. Va a hacer una mención indirecta a María. Porque dice así: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en vosotros y al que han recibido de parte de Dios? Vosotros no son sus propios dueños. ¿De quién fue la obra de la fecundación de Jesús? Del Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Santo? Entró en el cuerpo ¿de quién? De María. Ya viene Pablo y rompe los conceptos teológicos, porque Pablo está diciendo, el mismo Espíritu que fecundó a Jesús en el cuerpo de María, ¿habita dónde? Ya no solo en María. María no es santa. Todos somos
apartados por el Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Amén? Esto es una revolución en la teología. Somos el templo del Espíritu Santo. La iglesia no es el peregrí. La iglesia es el conjunto de las personas que hemos recibido al Espíritu Santo. Somos el templo del Espíritu Santo. Y allí donde tú estás el Espíritu Santo. En el trabajo, en los estudios, en la familia, en el metro. Somos el templo del Espíritu Santo y no somos dueños. Dice el versículo 20, y fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su vida a Dios. Fuimos comprados con el mayor precio posible. Este niño que nació en el hogar de José y María se hizo grande. Testificó, entregó su vida por nosotros. Para pagar la deuda que tenemos con Dios. Porque la paga del pecado, porque el pecado es real, porque el pecado existe, es la muerte. Pero para que tú y yo podamos vivir, Jesús nos compró con el precio de su vida. Por lo tanto, dice, honramos nosotros con nuestras vidas a Dios. Y yo os pregunto, ¿honramos con nuestra vida a Dios siempre? Antes de hacer algo, pensemos, soy templo del Espíritu Santo. Punto 5. Cuando encontramos dónde está el Maestro, entonces sabemos dónde debemos de permanecer. Hemos hallado al Maestro, hemos encontrado dónde está el Maestro, entonces sabemos dónde debemos permanecer. Este es un buen año para permanecer. Es un buen año para servir al Señor. Hay muchos ministerios que necesitan voluntariados. Hay muchas personas que necesitan ser atendidas. Allí donde está el Maestro es donde debemos estar. ¿Por qué no sirvo? ¿Por qué no siento a Dios? Porque no sabemos dónde está el Maestro. Debemos de descubrir dónde está el Maestro. Tu oración este año debe ser, Señor, muéstrame dónde estás. Porque donde tú estés, yo quiero estar. Donde esté el Maestro, quiero estar. Avanzamos en el tiempo del texto bíblico y vamos al libro de los más extraordinarios de la Biblia. Es un libro que tiene 29 capítulos, porque somos nosotros los 29. Y en el capítulo primero, dice así, 1:6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? La gran pregunta, ¿cuándo vendrá Jesús? ¿Cuándo pondremos fin a todo el dolor? No les toca a vosotros conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Nuestra misión no debe de ser cuándo va a venir Jesús. Nuestra misión debe ser, a pesar de cuando venga, estar preparados y estar trabajando para Él y por Él en esta ciudad. Y sigue. Dios revela lo que va a hacer. Solamente Dios puede revelar, punto 6, solamente Dios puede revelar lo que Él va a hacer en nosotros en este año. Y seguimos el texto bíblico, Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Hay un momento especial en la vida, cuando venga el Espíritu Santo sobre Hostafrán, sobre Sants, sobre Barcelona, sobre Cataluña, sobre España, sobre Colombia y el mundo entero. Y os digo una cosa, ese texto no es escatológico. Perdonad que a veces hablo en lenguas. No es del tiempo del fin, es del tiempo presente. El Espíritu Santo ya ha llegado. El Espíritu Santo es el fundador de la iglesia. Él ya está aquí obrando con poder. Y elige a cada uno de vosotros para hacer su misión. Cuando Dios nos revela su actividad, nos invita
para que ajustemos nuestra vida a Él y nos unamos para ser parte de su estrategia. Yo pregunto, ¿cuántos de aquí estamos dispuestos, y cuidado con levantar la mano? ¿Cuántos de aquí estamos dispuestos a que Dios este año ajuste mi vida para hacer su estrategia? Porque si levantas tu mano, Dios lo va a hacer. Dios está aquí viéndonos. Está tomando nota de nombres y apellidos. Y lo va a hacer. Este año va a ajustar tu vida. Van a pasar cosas como vivió José. Una pérdida que le acercó a Dios para un encuentro luego mejor, como era María. Cosas que no tienen explicación lógica, pero Dios las permite porque está diciendo: tienes que aprender a abandonar tus ídolos, porque solamente al Señor tu Dios adorarás. ¿Cuál es el ídolo que este año tienes que abandonar? ¿Es el trabajo? ¿Es la familia? ¿Es aquello que te quita tu tiempo? Porque el Señor va a obrar y te va a decir: yo soy lo primero en tu vida. Y habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo y mientras él se alejaba, de repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco. Bueno, no sé por qué iban de blanco, pero bueno, iban de blanco. ¿Qué les dijeron? ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre vosotros al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¿Qué hacen aquí ahora? ¿Qué eliges? ¿100.000 euros ahora? ¿O 1 millón dentro de 10 años? ¿Qué haces aquí ahora perdiendo el tiempo mirando al cielo? Cuando Jesús vendrá en un futuro y es la solución. La solución no está en el presente, en las cosas de aquí. Nuestra casa pasará a otra persona cuando muramos. Nuestra ropa pasará a Cáritas. Vamos por tú. Nuestro coche al desguace. ¿Qué quieres? ¿100.000 euros ahora? ¿O 1 millón dentro de 10 años? ¿Qué quieres ahora? ¿Vivir feliz en un mundo de pecado? ¿O ser parte de la eternidad junto con Cristo? Porque si quieres ser parte de la eternidad con Cristo, entonces debes de recibir el poder del Espíritu Santo. El poder que te va a permitir hacer. El poder que te va a permitir amar a quien no amas. El poder que te va a permitir servir cuando no tengo ganas de servir. Porque yo no vengo a la iglesia solo cuando tengo ganas. La iglesia no son emociones. La iglesia no son gustos. La iglesia es el ministerio donde el Espíritu Santo te ha puesto. Amén. Y habrá días que me guste más, días que me iré enfadado, pero es la familia que Dios te ha dado. Es la familia que Dios te permite hablar y decir: hey, podemos hacer mejor las cosas. Busquemos la obra del Espíritu Santo. Dios nos habla por el Espíritu Santo a través de la Biblia. Tenemos que dedicar tiempo a estudiar la Biblia este año. Tiempo a compartir la palabra de Dios. El otro día whatsappeaba con alguien. Hay personas que quieren estudiar la Biblia, hacer teología, miramos cursos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la acción del Espíritu Santo que nos está llamando para que nos preparemos para lo que viene. Vienen cosas que ojos no vio y oídos no oyó. El poder del Espíritu se va a derramar en C29, en Barcelona. Vamos a vivir momentos espectaculares. La oración, damos tiempo a orar. Si tú no oras, ¿cómo Dios va a estar contigo? Es que no siento a Dios. ¿Cuánto tiempo oras al día? ¿Cómo es tu oración? ¿Apagas el celular? ¿Te encierras en la habitación? ¿O pones la tele y estás orando? Un tiempo a solas con Dios es lo que yo necesito. Las circunstancias, comenzarás a vivir circunstancias increíbles, preguntas que la gente te van a hacer, y cómo el Espíritu Santo pondrá las palabras para que tú puedas responder según la palabra de Dios. Verás personas transformadas. De tú y yo seremos el único capítulo de la Biblia que podrán leer, el capítulo 29 de Hechos. La iglesia
la familia imperfecta y pecadora que somos. Yo el primero. ¿Sabéis? Yo soy perfecto. Soy un perfecto pecador. Cuando peco muy bien. Pero luego miro a papá. Digo, papá, me equivoqué. Dios quiere revelarse a sí mismo, sus propósitos y su camino. Llegamos a conocer la voz de Dios como resultado de una relación íntima de amor con Él. Eso no significa que no nos equivoquemos. Dios quiere que tú vengas a Él como tú eres. No te dice, dúchate primero que hueles mal. Los españoles una vez a la semana nos duchamos. ¿Y ahora que sequía menos? Eso dicen en Colombia. Es que en Colombia se duchan 4 veces al día. No sé, el agua es gratis. El agua es gratis, supongo. Una relación íntima con Dios. Eso es lo que yo deseo para este año. Una relación íntima de amor con Dios. Nosotros no elegimos a Dios. Él ya nos eligió. Nos revela sus propósitos para ser parte de su estrategia en la continuación de la historia de la salvación. Voy a pedir si la alabanza puede subir. Dios no elige a unos y rechaza a otros. Lo siento, Calvino. No me mires mal. Pero todos estamos predestinados a la salvación. Todos estamos predestinados a ser su siervo. Dios esta mañana te está eligiendo. Mira esta foto. Esa foto eres tú. Esta foto es la iglesia. Una reunión de personas que desean ser como José. Amar a Dios por encima de todas las cosas. A pesar de las circunstancias, a pesar de que me caiga, porque esto no es un lugar para apedrear a María. Esto es un lugar para hacer como José, aguantar el tipo y asumir las consecuencias de las murmuraciones que iban a hacer, porque José amaba a Dios, amaba a María. Cuando este año, cuando tengamos diferencias, cuando tengamos problemas, busquemos a Dios. Gracias, Padre, porque en esta mañana tu Espíritu Santo, Señor, está fluyendo en este lugar. Queremos sentir tu presencia. Queremos unirnos, Señor, a tu propósito. Queremos ser parte de tu estrategia para que tú hagas en nosotros el querer y el hacer. Queremos, Señor, sentir tu voz. Queremos que tú nos muestres tu voluntad por encima de la nuestra, para que todos aquí presentes, Señor, ninguno falle, seamos parte de tu propósito en este nuevo año que comenzamos. En el nombre de Jesús. Amén.